Buen día, vamos a hablar un poco sobre manejo holístico. Ante todo, gracias por la atención. La idea es que podamos repasar entre todos qué tan fuerte es la cadena productiva en nuestros establecimientos y cómo hacemos para pasar de apagar incendios permanentemente a cimentar bases sostenibles de nuestros establecimientos. La primera pregunta que generalmente nos hacemos es ¿cuál es el negocio de la ganadería? La hacemos bastante con estudiantes de la facultad y con productores, y bueno, no nos da el tiempo hoy para ver todas las respuestas, pero son bastante variables. En el fondo nosotros estamos trabajando con una cadena de producción, de la cual los recursos naturales, por los cuales todavía no pagamos fuertes impuestos, el sol con su radiación y las pocas nubes que pasan por acá con su lluvia, en un primer eslabón de esa cadena, que le llamamos conversión de recursos, se transforman en biomasa. Tejido vegetal, que si lo administramos adecuadamente, se transforma en forragimasa. Una segunda parte de esa cadena, el segundo eslabón, es la conversión de los productos. Tenemos herbívoros, rumiantes específicamente, que pueden transformar esos tejidos vegetales en un producto concreto. Terneros, vacas refugo, toros de refugo, vaquillonas con garantía de preñez, ternés de reposición, que en un tercer eslabón de la cadena los convertimos en dinero a partir de la conversión del producto en dinero o mercadeo. Es una cadena, como todas. Lo importante es que toda cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, identificar cuál de estos tres eslabones es el más débil o el débil y la causa de esa debilidad nos ayuda a identificar dónde debemos invertir el esfuerzo y el dinero para arreglarla. Esto que parece una obviedad, en realidad cuando recorremos los campos suele ser bastante variable y en general los conceptos de manejo no lo son tantos. Estamos tratando con una especie de receta general a sistemas productivos que tienen distintos tipos de problemas o con este concepto de la cadena, eslabones débiles distintos. Veamos un ejemplo, por ejemplo. Veamos qué pasa con la cría bovina en nuestro monte rionegrino, caracterizado por tener entre 200, 150, hasta 350, 400 milímetros de precipitación media anual. Cuando nuestra cadena productiva es débil en el monte, esos mismos recursos naturales que en una situación de 300 milímetros por año de precipitación promedia, con un 20% de cobertura forrajera, pueden llegar a generar aproximadamente 220 kilos de materia seca por cada hectárea y año, de acuerdo a los vastos estudios que hay, nos están arrojando una receptividad bastante baja en general, de alrededor de 60 hectáreas por cada equivalente vaca en este ejemplo que vamos a seguir de una cadena. En el segundo eslabón de esa cadena, con pastoreos y toros de presencia continua, es decir, animales en todos los cuadros casi toda la parte del año y los toros sin el servicio estacionado o estacionado muy laxamente, generalmente tenemos situación de condición corporal al momento del entore, después de los partos, de alrededor de 2 en la escala de 1 a 5, una condición corporal insuficiente. Terminamos con sistemas que nos arrojan un 55% de destete promedio con pesos livianos. No se aleja demasiado del promedio nacional, lamentablemente. Y en el fondo, nuestra tasa de extracción, puesta en kilos producidos y vendidos por año en función de los kilos de stock permanente, raramente supera el 15% anual. Cuando eso lo llevamos a mercado, sacamos animales durante distintos momentos del año, las ventas son más o menos irregulares en su constancia a lo largo del calendario, los precios no son gran cosa por la forma y por el canal que tenemos, y el apalancamiento que podemos hacer a partir de esas ventas que son irregulares es bajo, terminamos con productividades relativamente bajas. 1 kilo de peso vivo por hectárea por año podría ser tranquilamente la resultante de esta primer cadena de cría bovina en nuestro monte. Llueve como siempre, mal o bien, pero llueve, y el manejo es relativamente desactualizado. En general, los campos los manejamos como los manejaban nuestros padres o nuestros abuelos en otro contexto. Sería una letanía larga repasar
cuáles son los problemas que tenemos hoy en día en cría bovina del monte. Pero para listar algunos, sabemos que las lluvias son escasas, siempre son escasas, son variables y que encima son cíclicas y tenemos largos ciclos secos que nos hacen ir por tierra. Por otra parte, los campos en general están degradados o en términos más técnicos tienen un nivel de desertificación importante. El aprovisionamiento de agua o bebida en los campos de monte no siempre es fácil. En realidad es bastante dificultoso. Hoy con tecnología de bombeo solar se está mejorando mucho. Por supuesto, como pasa en varios de los sistemas a medida que avanzan, la dificultad para disponer de personal idóneo, comprometido, que esté con la camiseta puesta, es creciente. Por lo tanto, también con el crecimiento de las ciudades o de los medios de comunicación, según la zona, el abigeato toma un papel importante y nos distrae de la principal función que es la producción. Las reglas del juego, estamos en nuestro país, en Argentina, también son cambiantes y podríamos seguir enumerando un montón de situaciones, problemas, generalmente identificadas como externas, sobre las cuales no tenemos dominio, que nos terminan por identificar sistemas complejos. ¿Por qué complejos? Porque la naturaleza de esos sistemas no es mecánica, no es lineal. Está compuesta por muchas variables de las cuales la mayoría son impredecibles. Las decisiones que tomamos siempre terminan siendo, en el mejor de los casos, extemporáneas. Para esto, hay un continuo incremento de los problemas, pero porque el conocimiento de esas variables impredecibles termina siendo insuficiente. Frente a esto, y para lo que venimos a hablar hoy, ¿qué es el manejo holístico? En el fondo es un marco conceptual. Es un marco conceptual para el proceso de toma de las decisiones en el campo o en cualquier sistema. Nos presenta 4 conceptos claves, que los vamos a ver en un momento, que son que la naturaleza funciona como un todo, que los ambientes funcionan distintos, se clasifican, en los ambientes áridos los animales son necesarios y tenemos en cuenta siempre la relación entre el suelo, la planta y el animal. Y últimamente, a lo último, nos presenta un modelo de administración. La naturaleza sí funciona como un todo. Solo el todo es real. Las decisiones deben ser tomadas en cuenta teniendo en cuenta el todo, no solo una parte. Porque tocar una parte necesariamente afecta al todo, aunque nosotros no lo tengamos en cuenta. La naturaleza es compleja y los resultados de nuestras intervenciones normalmente son impredecibles. Por lo tanto, el manejo debe ser holístico, en el término de la etimología de la palabra, que abarca el todo, y no lineal. Para la clasificación de los ambientes, sabemos que los ambientes se diferencian por cómo se distribuye la humedad a lo largo del año y qué tan rápido se descomponen los restos vegetales. Y para eso, Alan Savory, el creador de este enfoque, presenta una escala de fragilidad. Ambientes en diferentes puntos de esa escala de fragilidad responden diferente a los mismos estímulos. Y muchas veces nosotros extrapolamos manejos de otros ambientes a nuestros ambientes patagónicos con resultados bastante insatisfactorios. En los ambientes áridos, los animales son necesarios. Esa es la tercera clave. En el ambiente árido, el animal es parte del circuito porque cuando en la naturaleza previa a nuestra cultura ganadera actual los predadores inducían un comportamiento en manada, los herbívoros se concentraban en grandes grupos, se movían todos juntos, no se quedaban en el mismo lugar demasiado tiempo y frente a ese comportamiento pasaban a pisar partes muertas de la planta, a desparramar semillas, a romper el encontramiento superficial del suelo y a cubrir todo con orina, estiércol y los propios restos vegetales que consumían o pisoteaban. Por lo tanto, las grandes manadas son vitales para el mantenimiento de la salud del pastizal. Las grandes manadas coevolucionaron con los pastizales en todas las zonas áridas del planeta. Por último, la cuarta clave, la relación entre el suelo, las plantas y los animales. Vale recordar a Voisin, el tiempo es más importante que el número de animales. Aunque nosotros tenemos como principal factor determinante de los resultados de nuestros establecimientos la carga animal, nos estamos olvidando que el tiempo es más importante que el número. En ese concepto aparece la palabra sobrepastoreo, muchas veces mal entendida. Sobrepastoreo es el pastoreo de hojas que están creciendo todavía con reservas de la planta, o llamado el pastoreo de las raíces.
es el pastoreo de una planta individual cuando todavía no se recuperó del anterior pastoreo. Por lo tanto, se produce en dos situaciones. Cuando los animales permanecen demasiado tiempo sobre pastos que crecen muy rápido, o bien cuando los animales en un esquema de pastoreo rotativo regresan demasiado rápido sobre pastos que crecen lentamente. Sabemos de la variabilidad en las tasas de crecimiento de nuestros pastos, sobre todo en la Patagonia árida, y esto se produce bastante seguido. Entonces, el pastoreo puede ser positivo o negativo. Lo que es determinante de su resultado es el tiempo, para lo cual es necesario planificar el pastoreo. Esto dista mucho de tener animales en un cuadro. Y la planificación del pastoreo en realidad se basa en la planificación de los descansos. Y no en el descanso per se, sino en el descanso para la recuperación de la planta. En esto de planificación del pastoreo, que suele sonar como uno de los puntos centrales del manejo holístico, y es otro más de otros esquemas, Voisin, ¿qué nos plantea? Llevemos a los animales, Seibury, que nos plantea, llevemos a los animales al lugar correcto, en el momento correcto y por las razones correctas. En la medida que nosotros, hombres modernos, empezamos a ver cómo funciona la naturaleza o cómo funcionaba antes de nuestra ganadería moderna, vamos a empezar a tomar dimensión de lo que implica esta expresión. Llevar los animales al lugar correcto, en el momento correcto y por las razones correctas. Acá presentamos brevemente, no tiene sentido en esta charla profundizarlo, cuál es el modelo de administración que plantea la escuela de Alan Seibury. Empieza en la parte superior con la definición del todo administrado. ¿Qué es lo que está dando vuelta? ¿Quiénes son las personas que toman las decisiones? ¿Cuál es la base de los recursos? ¿Cómo se maneja el dinero? Y frente a eso se define una meta holística o un contexto holístico que tiene que ver con las cosas profundas que quiere la gente que toma las decisiones en cuanto a calidad de vida, en cuanto a formas de producción, en cuanto a cuál es su futura base de recursos. Para eso se interpreta la naturaleza a partir de 4 procesos del ecosistema, en cuanto a dinámica de comunidades, ciclo del agua, ciclo de los minerales y el flujo de la energía solar, y después pasamos a analizar las herramientas para trabajar esos procesos ecosistémicos para que funcionen a nuestro favor, quiere decir en función de nuestros objetivos. Hay cuestiones de directrices de la evaluación y hay procedimientos de planificación, entre los cuales encontramos la planificación del pastoreo que ya hablamos, la planificación del desarrollo de la tierra, cómo desarrollamos el paisaje futuro que queremos, y la planificación financiera. Fíjense un corto ejemplo. Este es un caso real, simplificado los resultados en el gráfico. Acá tenemos, por un lado, la evolución de la receptividad, representado en la línea superior de color violeta, donde vemos un establecimiento que entre 2016 y 2020, aplicando manejo holístico, pudo duplicar su receptividad. Probablemente por problemas de inversión, la carga animal, que es la línea celeste, también aumentó más de duplicarse, pero todavía está lejos de la receptividad. Y las barras de color que observamos son la representación de la salud del pastizal. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros años, las barras rojas, que tenían índices de salud bajos, negativos, fueron evolucionando, transformándose en puntajes de transición para pensar en puntajes positivos. A partir del 2020 en adelante, si nos proyectamos al año 2030 para este establecimiento, se pretende, bajo este manejo, todavía aumentar mucho más la receptividad, por supuesto, la carga animal, que nos da los resultados económicos que necesitamos para vivir, y a la par la salud del pastizal. El herbívoro deja de ser un enemigo de la salud, sino que así como coevolucionaron juntos, lo usamos como una herramienta para mejorar nuestro ambiente. En este esquema, si pudiéramos repetir el ejemplo de la cría bovina en monte, la cadena, pero en lugar de una cadena débil, una cadena más fuerte, ¿qué estamos pensando? Los mismos recursos naturales, siguen lloviendo 300 milímetros por año, nuestro establecimiento planifica adecuadamente el pastoreo, en lugar de tener 20% de cobertura forrajera, pasa a tener 40% de cobertura forrajera. Esto no es de marcianos, esto es real y se puede hacer, y muchos establecimientos ya lo están haciendo, con lo cual prácticamente duplica la producción forrajera y llega alrededor de 400, 450 kilos de materia seca por hectárea y por año. Como el factor de uso puede aumentar porque planifica el pastoreo, la receptividad también aumenta y pasa de 60 a 20 hectáreas por equivalente vaca, la triplicamos.
Cuando llega el momento de convertir esos recursos en producto, un calendario de manejo ajustado, que tiene la sanidad controlada, el servicio controlado, los destetes son en el momento oportuno y no son lactancias largas, logra condiciones corporales al entore de 3 o superior. Y termina en 85% de destete, también liviano, porque nuestros sistemas son marginales, pero la tasa de extracción se duplica, llegamos al 30%. Frente a esto, las ventas van a ser concentradas en determinada época del año, podemos empezar a fijar acuerdos de provisión con recreadores, invernadores, engordes a corral, y seguramente nos podemos apalancar en el sistema comercial. Lo más importante es que llegamos a 7 kilos de peso vivo por hectárea y año como producto que va al mercado. Las lluvias son las de siempre, lo que fue evolucionando es el manejo. Entonces, para cerrar, agradecerles la atención, quedo abierto a preguntas y a disposición.